alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hoy día celebramos el domingo Letare, justamente el domingo de la alegría, la iglesia que se alegra ante la proximidad de la Pascua, porque sabemos que en la Pascua no recordamos un acontecimiento del pasado que se ha quedado ahí en el pasado, sino que ese acontecimiento, por la sacramentalidad de la Iglesia, por la fuerza del Espíritu Santo, se actualiza para nosotros en el hoy de nuestra historia. Y por eso el camino, el itinerario cuaresmal es tan importante. Saludamos hoy día de manera especial a la hermana Díaz y a los hermanos del movimiento de los focolares que están con nosotros para celebrar la Santa Misa, conmemorando el 13º aniversario de la partida a la casa del Padre de su fundadora, la sierva de Dios, Chiara Lubich, cuya imagen tenemos aquí. Y saludamos también a nuestros hermanos de otras comunidades cristianas, de otras iglesias, que forman parte de nuestro comité interreligioso en Arequipa y que se unen también a esta celebración. Y para celebrarla dignamente, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano,
haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos, hasta el advenimiento del reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Que no me olvide de ti, Señor. 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 Junto a los canales de Babilonia nos
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas, como veníamos diciendo los domingos pasados, en este itinerario cuaresmal que nos lleva a la Pascua, justamente para ayudarnos en este itinerario a prepararnos bien para las fiestas pascuales, la Iglesia nos va proponiendo, a través de la palabra de Dios, nos va poniendo delante, nos va actualizando para nosotros, a través de la palabra, los momentos más importantes de la historia de la salvación. A través de la primera lectura hemos ido contemplando, el primer domingo de Cuaresma, la alianza de Dios con Noé, el arco iris después del diluvio, el segundo domingo Abraham, el domingo pasado Moisés, o la alianza en el Sinaí. Hoy día nos encontramos con esta síntesis de lo que sucedió al pueblo de Israel, estando ya en la tierra prometida. Y así Dios nos va guiando a través de la historia de la salvación, en un camino, digamos así, ascendente hacia la plenitud de los tiempos, que llegará en nuestro Señor Jesús, en su misterio pascual. Y a través del Evangelio, también la Iglesia nos va poniendo delante todo el proceso, pero un proceso inverso, de descendimiento, como Jesús va descendiendo desde lo alto del cielo, la segunda persona de la Trinidad que se encarna, y va descendiendo, y hasta llegar a la Pascua, al Viernes Santo, donde culminará su descenso, al descender no solamente a la muerte, sino también al Sheol, al lugar de los muertos, al infierno, pero para de ahí resucitar. Y esto ya nos lo anuncia Jesús en el Evangelio de hoy, es decir, la historia de salvación que realiza Dios y que es este encuentro justamente entre la miseria del hombre, como le gusta decir al Papa Francisco, y la misericordia de Dios. Esto es, podríamos llamarlo así, como la síntesis de la historia de la salvación. El autor del libro de las Crónicas nos ha sintetizado esta mañana la realidad de este pueblo de Israel. Todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, la realidad del pueblo de Israel. Ya Dios, al momento de entregarles la tierra prometida, les había dicho: cuida de que tus hijos no se mezclen con las hijas de los países vecinos, porque terminarán dándole culto a sus ídolos, terminarán siéndome infieles y yendo a buscar la vida donde no se encuentra, y al final, naturalmente, terminarán experimentando en su propia carne lo que significa vivir de espaldas a Dios. Pero, como dice también la Escritura, dice Dios a través de la Escritura, Israel no me quiso obedecer. No quiso, dice Dios, Israel, escuchar mi voz. Así que, después de hacer muchos intentos a través de los profetas, nos lo ha recordado también este autor, el Señor Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Israel no quiso escuchar mi voz, dice el Señor en otro momento. Ellos, nos sigue diciendo ahora este autor que hemos escuchado, se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas. Le faltó decir, los mataron, porque efectivamente es lo que hicieron con los profetas. Israel no quiso escuchar mi voz, Israel no quiso obedecer, dice el Señor. Y por eso, sigue explicando, Dios todo esto lo explica.
y por eso no me quedó más remedio que entregarlos a su corazón obstinado, dice el Señor, en concordancia con lo que ahora nos relata este segundo libro de las Crónicas. Entonces vinieron los enemigos, el rey Nabucodonosor, invade Jerusalén con todo su ejército, y como sabemos, destruye el templo, derribaron las murallas, pegaron fuego a sus palacios, todo Jerusalén, destruyeron sus objetos preciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llevan al pueblo al exilio, ahí donde, como hemos escuchado en el Salmo responsorial, se sentaban a llorar. El pueblo de Israel experimenta toda una época dentro de esa historia de la salvación de la que estamos hablando. Como la iglesia, como una madre, nos va guiando. Se sentaron a llorar junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti, Sión, nos sentamos a llorar. En sus sauces colgamos nuestras cítaras. No teníamos ni deseos de cantar ni de tocar, nada. Experimentamos la muerte más profunda, la tristeza del ser, estar lejos de Dios y lejos del templo. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Pero Dios, que es rico en misericordia, no abandona a su pueblo. La historia de salvación no acaba con la infidelidad del pueblo. No, Dios sigue adelante con la historia de la salvación y después del tiempo adecuado suscita un rey, Ciro, el rey de Persia. El rey de Persia que invade, que reina, que somete a Babilonia y que da el decreto para que esta gente de este pueblo de Israel puedan volver a su tierra. El año primero de Ciro, el rey de Persia, movió el Señor el espíritu de Ciro y dijo: Dios me ha dado todos los reinos y Él me ha encargado que le edifique una casa en Judá. Así que quien entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede retornar, porque ya Dios lo dice también en el Salmo. ¿Cómo olvidarme de ti, Jerusalén? ¿Cómo olvidarme de ti? Y lo dirá también a través del profeta. Mira, en las palmas de mis manos te llevo tatuada. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, Jerusalén, si tú, Israel, eres el pueblo de la elección, el pueblo a través de quien yo he jurado que llegará la salvación a este mundo? Dios entonces, queridos hermanos y hermanas, no se deja nunca ganar por el pecado del hombre. Nuestros pecados son muchos. La historia del pueblo de Israel, dice el apóstol San Pablo, nos sirve a nosotros para contemplarnos en esa historia también como en un espejo. Y en este tiempo de Cuaresma, qué mejor tiempo, qué tiempo más adecuado para mirar, contemplar, reflexionar sobre las infidelidades del pueblo de Israel, a ver cómo nos encontramos nosotros. Si nosotros estamos siendo fieles a Dios o estamos siendo infieles también, como el pueblo de Israel. Y ciertamente duele profundamente en el corazón contemplar nuestras infidelidades. Contemplar que más allá de nuestras buenas intenciones, todos tenemos pecados y cada pecado es una infidelidad a Dios, es una falta de reconocimiento y de confianza en su amor misericordioso. Duele encontrarnos con nuestros pecados y por eso le damos gracias a Dios y a la Iglesia que nos conceden este tiempo de Cuaresma, tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de limosna. La limosna
que cubre multitud de pecados, dice el apóstol Santiago. Tiempo de conversión para poder volver al Señor, para volver a acogernos a su misericordia. A este Señor, a este Dios que nos ha recordado esta mañana, el mismo Jesús a través del Evangelio de Juan, que tanto ama al mundo que le dio a su Hijo único. Este Dios que nos ama tanto, el único Dios fuera del cual no hay otro, aquel que ha creado cielo y tierra, el omnipotente y todopoderoso. Nos ama tanto que nos ha enviado a su Hijo Jesús. Es decir, es el mismo Dios que nos ama tanto que se ha hecho hombre. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Jesús no ha venido a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo, nosotros, nos salvemos por medio de Él. Pero decíamos, vemos con dolor también nuestros propios pecados y vemos con dolor también como tantos hermanos nuestros, bautizados como nosotros, miembros de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo, se van detrás de los ídolos de los países vecinos, de los ídolos de este mundo. Vemos con dolor como tantos hermanos que se dicen católicos o que se dicen cristianos apoyan iniciativas como el proyecto de ley de la eutanasia, asesinar a un enfermo simplemente porque está enfermo. El aborto, matar a un niño indefenso en el vientre de su madre. Cosas horribles, destruir la familia, pretendiendo equipararla con cualquier tipo de unión, incluso entre personas del mismo sexo. Y vemos cómo, y lo veremos próximamente, cómo tantos hermanos nuestros, católicos, votarán por candidatos que promueven esto, que promueven este tipo de cosas. Candidatos que promueven cambios en la Constitución, cambiar la Constitución para quitar ese artículo 50 que habla de la relación entre la Iglesia, entre el Estado peruano y la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, para llevarnos a un país ateo, para introducir el ateísmo. Y con dolor veremos, ojalá que ninguno de nosotros, hermanos, lo hagamos, pero veremos cómo un alto porcentaje, un cierto porcentaje de católicos y cristianos votarán yéndose detrás de los ídolos de este mundo, pensando fundamentalmente o únicamente en los bienes pasajeros, en promesas, ilusiones de un bienestar material. Dejarán de lado, como los israelitas, dejarán de lado la ley de Dios, dejarán de lado el decálogo y se entregarán a su corazón obstinado. Y lo veremos con dolor. Por eso, a nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde sufrir. Nos corresponde sufrir con dolor las infidelidades propias y las ajenas. Y en este sufrir nos corresponde también levantar nuestros ojos al Señor. Porque así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, cuando el pueblo de Israel había ya colmado también en el desierto sus infidelidades, siempre murmurando contra Dios, siempre tratando de arreglar, entre comillas, una historia que a ellos no les parecía bien hecha, siempre murmurando, siempre exigiendo, etcétera, etcétera. Y hay un momento en que Dios dice, bueno, tenemos que recordarle a este pueblo quiénes son, porque ya se sienten Dios, se sienten Dios. Y lo peor que le puede pasar al hombre es sentirse Dios, es hacerse Dios de su propia historia, hacerse Dios de su propia historia, que es lamentablemente lo que pasó a Israel en el desierto y lo que pasa hoy día alrededor nuestro. El hombre que se vuelve a endiosar,
¿Y qué hace Dios con el pueblo de Israel? Como ustedes recuerdan, le manda unas pequeñas culebritas, pequeñitas, pero muy venenosas. Y los empezaban a picar, a morder. Y todos los que estas culebritas los mordían iban cayendo muertos. Murieron muchísimos, según relatan las Escrituras. ¿Para qué hace Dios esto? Para recordar a Israel que no son capaces ni siquiera de darse una hora más de vida, que ellos no son Dios, que la vida no está en sus manos. Y el pueblo de Israel se da cuenta de que esas serpientes venenosas, esas culebritas, eran una palabra de Dios para ellos, porque Dios habla en la historia. Y piden perdón y se arrepienten. Y van donde Moisés, a Moisés que lo habían querido matar, que lo habían ya amenazado con matarlo si no hacía la voluntad del pueblo, van donde Moisés y le piden intercede por nosotros. Y Moisés, humilde, dice la Escritura, nunca ha habido un hombre en la tierra, ha habido un hombre tan humilde como Moisés, el más humilde de todos los hombres. Y el pobre Moisés intercede y Dios le manda a levantar que sea una serpiente de bronce, conocemos la historia, y que la levanten un mástil, para que todo el que la vea, si uno que era mordido por la serpiente, y vea estas culebritas y vea esta serpiente, ya no muera, sino que quede curado. Y efectivamente el pueblo de Israel se convierte. Y mira esta serpiente, y a través de esta serpiente de bronce, Dios salva a su pueblo. Pero ciertamente no es la serpiente lo que salva, ni la imagen ni el bronce. Lo que salva a Israel, el gran favor que Dios le hace a Israel en el desierto, es llevarlo a hacer el acto de fe, fiarse de Moisés, fiarse de Dios, porque Moisés hablaba en nombre de Dios. Y es lo mismo que dice Jesús ahora, queridos hermanos y hermanas. La humanidad colma el número de sus pecados. Pero ahí donde abundó el pecado, dice San Pablo, sobreabunda la gracia. Y Dios nunca se deja ganar por el pecado del hombre. Y tanto ha amado Dios al mundo que nos envió a su Hijo para que sea también levantado, para que sea levantado. No en un mástil, sino en una cruz. Levantado, para que todo el que lo vea no perezca, para que todo el que lo vea y crea en Él, y crea en este amor, crea que tanto amó Dios al mundo, que tanto nos ama, que nos perdona, entonces no perezca. Lo que cura el corazón obstinado del hombre, lo único capaz de curar tu corazón obstinado y lleno de miserias como el mío, no es la ley, es el amor gratuito de Dios. Y es esa la misión de Jesús en este mundo. Ese es el sentido profundo de la Pascua. Demostrarnos con hechos concretos que Dios nos ama. Dios que se deja matar por nosotros, y que al morir no nos condena, sino que intercede por nosotros mismos. Nos justifica. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esta es la misión de Jesús. Hacernos presente, repito, el amor de Dios. Es esa luz, el amor es la luz que ilumina nuestras tinieblas y va disipando en la medida que dejamos que ese amor entre en nosotros. Nos dejamos amar gratuitamente por Dios, reconociendo nuestra miseria y acogiéndonos a su misericordia. Esa luz va entrando y va ella disipando las tinieblas del mal dentro de nosotros y va ella regenerándonos. La palabra, los sacramentos nos van regenerando, va Dios haciendo en nosotros una nueva creación, como ha dicho San Pablo. Dios rico en misericordia
por el grande amor con que nos amó, estando esclavos, muertos por nuestros pecados, nos vivificó. Dios que nos da la vida por medio de Cristo. Nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esto es el cristianismo. Esto es el cristiano. Uno que ha sido alcanzado, dirá Pablo en otro momento, por Cristo. Alcanzado por Cristo. Y que ha acogido a Cristo. Que ha sido acogido por Cristo en ese corazón abierto en la cruz. Y que ha sido introducido en el ser de Dios, en las entrañas de misericordia, y ha sido regenerado, vuelto a crear. Somos una nueva creación, dirá San Pablo, pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo por la gracia mediante la fe. Aquel que lo vea y crea, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Esto es la palabra que nos da el Señor hoy día para esta semana y para las próximas semanas de esta Cuaresma. El Señor nos invita a contemplar a Jesucristo levantado, pero levantado no solamente en la cruz, sino también levantado hasta lo alto del cielo. Es un movimiento que tiene dos momentos: la cruz y la ascensión. El Señor nos invita a esto, a contemplar a Jesucristo muerto y resucitado, la Pascua. Contemplando la Pascua, nos preparamos para la Pascua. Por eso, en su mensaje de Cuaresma, el Papa Francisco nos ha invitado justamente a esto, a volver nuestros ojos a la paciencia de Dios, a contemplar esa paciencia de Dios, del amor misericordioso de Dios, esa paciencia que fruto de su misericordia, que es la esencia de Dios. Dios es misericordia. No es que Dios tiene misericordia, Dios es misericordia. Y contemplar esta misericordia, contemplar esta paciencia, dice el Papa, entonces renueva en nosotros la esperanza de que en esta Pascua viene el Señor a hacer nuevas todas las cosas. Queridos días, hermanos y hermanas del movimiento de los focolares, recordamos el 13º año de la partida de la fundadora, de la querida Chiara, sierva de Dios. Y como les ha dicho el Papa en este encuentro que recientemente ha tenido con ustedes, es importante ahora en esta etapa de la vida del movimiento mantener esa fidelidad al carisma, pero no una fidelidad que hace del carisma una pieza de museo, sino con ese dinamismo, saber actualizar el carisma a las necesidades del hombre de hoy. Y como ustedes bien saben y bien lo hacen, soy testigo, esa actualización, la primera necesidad del hombre de hoy, como nos lo ha dicho el Papa en su encíclica Fratelli Tutti, y se los ha recordado también en ese bonito discurso, la principal necesidad del hombre de hoy es experimentar el amor de Dios, la fraternidad, la amistad, que está tan perdida por este individualismo exacerbado. Y justamente esto forma parte de la esencia de su carisma, la cercanía, la apertura al diálogo, el buscar al otro, independientemente de quién sea el otro, independientemente si comparte o no comparte plenamente nuestra fe, o la comparte en parte o no la comparte nada, independientemente si ese otro nos acoge o no nos acoge, siempre la cercanía, siempre el diálogo, siempre hacer presente ese amor gratuito de Dios, que no exige nada a cambio, que todo nos lo quiere dar y todo nos lo ha dado en su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas del movimiento de los focolares, me uno a ustedes en acción de gracias a Dios por esta sierva Chiara,
y también le doy gracias a Dios por su presencia en nuestra iglesia en Arequipa. Gracias por todo el bien que hacen, gracias por esa intimidad con Jesús abandonado y gracias por saber contemplar y reconocer a Jesús abandonado en tantos hermanos y hermanas nuestros y por llevarles, hacerles presente ese amor misericordioso de Dios, que como fue fiel al pueblo de Israel en medio de sus infidelidades, es también fiel a todos los hombres, a cada hombre y a todo el hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahora juntos renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios, que es tan bueno y que nos escucha siempre, le presentamos con confianza y fe nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen iluminando al mundo con el amor gratuito de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes y autoridades, para que, iluminados por el Espíritu del Señor, establezcan leyes justas y en favor de los más pobres. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, sus familiares y los que carecen de trabajo estable, para que Dios sea su consuelo y les provea en sus necesidades. Roguemos al Señor. Por los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra arquidiócesis, que están comenzando el año académico, así como sus profesores y la comunidad educativa, para que el Espíritu Santo los lleve al conocimiento de la verdad manifestada en Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, especialmente por los miembros del movimiento de los focolares, para que, contemplando a Jesucristo, levantado en la cruz para el perdón de nuestros pecados, disipe las tinieblas de nuestros corazones y nos conceda caminar con alegría hacia la luz pascual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también a Dios por las próximas elecciones generales. Pidámosle a Dios que nos conceda discernimiento para saber por quién votar, en quién confiar el destino inmediato de nuestra nación, de millones de familias con sus niños.
para que en el Perú no triunfe nunca el mal, sino que podamos seguir siendo esta nación creyente, este país que busca la justicia y la paz en la verdad. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que has entregado a tu Hijo único para que tengamos vida eterna, atiende las oraciones de tu pueblo y líbralo de las tinieblas del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a aquellas eternas. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con el corazón agradecido a Dios y puesta nuestra confianza en Él, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Manteniendo el distanciamiento, por precaución, intercambiamos un gesto de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bien, hermanos, ahora vamos a proceder a la comunión. Habrán 3 ministros en el pasillo central. Les ruego, por favor, ir pasando uno a uno, no aglomerarnos para evitar cualquier posible contagio. Esperar que lleguen los ministros a la zona donde está cada uno y a ir pasando en orden. Mantenemos 1,5 metros de distancia respecto al hermano que está delante de nosotros. 1,5 metros de distancia. Cuando lleguemos delante del sacerdote o del ministro, entonces en ese momento nos retiramos la mascarilla, recibimos la comunión, dentro de lo posible recibámosla en la mano. La recibimos en la mano y inmediatamente delante del ministro consumimos el cuerpo de nuestro Señor Jesús, consumimos la hostia. Ahí nos volvemos a poner la mascarilla y nos retiramos dentro de lo posible por los pasillos laterales. Y así vamos a mantener siempre el distanciamiento para evitar cualquier riesgo. Si alguno necesariamente debe recibir la comunión en la boca, bien, lo puede hacer también, por supuesto. Al lado de cada ministro habrá un asistente y en caso el ministro da la comunión en la boca, siempre por precaución, inmediatamente le pondré el alcohol desinfectante por precaución. Lo mismo, si al momento de dar la comunión, en la mano, el ministro toca la mano, también el asistente en ese momento le echará el alcohol de prevención. Entonces vamos pasando, por favor, en orden, sin prisas, manteniendo el distanciamiento. Gracias.
Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y antes de despedirnos, queridos hermanos y hermanas, entonces quisiera invitarlos a esta semana, digamos así, con mayor intensidad esta semana, a levantar nuestros ojos. El Hijo del Hombre cuando será levantado en alto, para que todo el que vea y cree en Él tenga vida eterna. Es una invitación que nos hace el Papa en el mensaje para esta Cuaresma, a recogernos en oración y levantar nuestros ojos, contemplar a Cristo crucificado, para que de esa manera se pueda dar en nosotros la conversión y podamos recurrir, también nos dice el Papa, y yo también los invito, volver al sacramento de la reconciliación, volver a la confesión. Como habrán visto, aparte de que están los sacerdotes en sus parroquias dispuestos para confesarlos, también hemos puesto 4 confesionarios ahí en el atrio de la catedral, y todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tal vez con algún intervalo breve a la hora, hacia la 1:30 o 2, hay sacerdotes disponibles para que puedan confesarse, y así vamos avanzando en nuestro itinerario hacia la Pascua. Recemos unos por otros y recemos también por nuestro país. En el nombre del Señor pueden ir en paz.